Tanto las leyes internacionales como las españolas reconocen el derecho que tienen los menores a vivir en familia, pero la realidad es que el 75% de los niños en situación de desamparo termina en un orfanato, en un centro de acogimiento infantil. El Senado se ha propuesto cambiar esta realidad. El acogimiento familiar le ofrece a los niños en desamparo una nueva oportunidad para crecer en un hogar hasta que sus padres superen los problemas que los han llevado a desatenderlos. El Senado está en estos momentos elaborando la futura ley de adopción nacional y acogimiento familiar. Este lunes propuso que se prohibiera legalmente el acogimiento de los menores de 6 años en centros. Los estudios aseguran que el acogimiento familiar es psicológicamente y emocionalmente más ventajoso para los niños y que siempre hay que procurar que los protejan otros miembros de su familia como tíos o abuelos. La Cámara Alta propone además que se ponga en marcha una gran campaña para captar a familias que quieran participar en los programas de acogimiento infantil. La propuesta incluye asesoramiento psicológico y una bolsa de dinero para que la solidaridad no afecte a la economía de los voluntarios. También pretende que la lista de padres voluntarios sea nacional, que no se elabore por comunidades autónomas. Así, cualquier menor en riesgo podrá disponer de una familia en cualquier parte de la geografía española. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas iniciativas que se están dando en este sentido. Delia García es directora de acogimiento familiar en Canarias de la Fundación Obelén. Señora García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Obelén, ¿por qué ese nombre? Bueno, la asociación, la fundación se genera en 1990 como asociación, después se constituye como fundación en 1999. Y bueno, es una entidad que nos dedicamos básicamente a trabajar en el ámbito de protección de menores en coordinación con las diferentes administraciones, ¿no?, a nivel nacional. Obelén es un nombre que surge por una niña llamada Belén que no pudimos ayudarla, y el apóstrofe de Obelén es porque puede ser Obelén o Pablo o Juan o cualquier niño. Y ahí se va añadiendo el nombre que se cualquier quiere, ¿no? niño que esté en situación de desprotección o de exclusión social o de riesgo social. Y bueno, Han creado ustedes este curso de experto universitario en acogimiento familiar. ¿Por qué tiene que haber un experto en esta materia? Es que hasta ahora no lo había, hasta ahora no había la titulación aparentemente no, pero sí las competencias. La verdad es que el acogimiento familiar es un poco el gran desconocido dentro del sistema de protección de menores. Normalmente todo el mundo reconoce lo que son los centros de menores y está muy al orden del día. Pero dentro del sistema de protección, el acogimiento familiar es la primera alternativa para los niños, dado que dentro de los principales derechos de los menores está el derecho a convivir en una familia que garantice estabilidad y seguridad. Hay muchos niños que esas condiciones no las tienen en su familia de origen y pasan a ser acogidos por una familia, ya sea extensa, pues a nivel de abuelos, tíos, primos, etcétera, o ajena, pues cualquier familia que sea formada y constituida para atender a estos niños. Este curso comienza a impartirse dentro de muy poquito, señora García, a finales del mes de noviembre. Ha tenido muchísimo éxito, de hecho han tenido que prorrogar, que aumentar, digamos, el plazo de la matrícula. Formará unos profesionales que luego trabajarán precisamente, pues, probablemente en fundaciones como la suya, para ayudar a mediar entre las familias y esos niños, ¿verdad?, que necesitan acogimiento. Claro, la problemática que yo, por ejemplo, como directora del programa Encuentro, es que los profesionales especializados, no hay títulos en acogimiento familiar específicamente. Entonces se genera desde la Universidad de Las Palmas la posibilidad de otorgar estos estudios para que profesionales desde el ámbito psicosocioeducativo puedan acceder al mundo laboral relacionado con el acogimiento familiar. Nos ponemos en la piel de las familias que se planteen esto, porque esto exactamente no es una adopción. No. Consiste en acoger a un niño durante un tiempo determinado y eso lo deben tener claro y deben ser asesorados en ese sentido, ¿no? De hecho, ese es el fin último del acogimiento familiar, el retorno con sus familias de origen. O sea, nosotros trabajamos para que las familias se recuperen de las circunstancias que dieron lugar a la medida de amparo y que esos niños puedan volver con sus familias. Por eso hay que tener muy claro desde el acogimiento que es una medida normalmente temporal. En algunos casos puede pasar a ser permanente cuando las condiciones de los padres siguen siendo las mismas que dieron lugar a la desprotección. Pues padres que estén en prisión y que salgan cuando los menores ya son mayores de edad, por ejemplo. Esos son casos donde puede existir un acogimiento familiar permanente, porque realmente ya saldrían los padres recuperados o no cuando los niños son mayores de edad.
Ahora estábamos viendo que en la Cámara Alta se va a presentar una moción para tratar de reformar esta figura del acogimiento familiar. ¿Cree usted que hay asuntos, hay aristas que hay que pulir en este aspecto? ¿Hay carencias todavía? Yo creo que hay carencias, sí, porque el acogimiento familiar en sí es una forma de organización que los grupos humanos han tenido desde siempre. Es decir, un menor que no es protegido por su familia de origen, por cualquier circunstancia, siempre desde la Edad Media, de las tribus, se ha optado por proteger a ese niño, pero hay un desconocimiento general de lo que es, y a veces en la familia extensa, cuando son cuidados por abuelos o por tíos, hay un desconocimiento porque se produce un acogimiento de hecho normalizado, que después es formalizado por la administración pública, pero que realmente se hace necesario un trabajo y un seguimiento advirtiendo que si los padres se recuperan, los niños tienen que volver con sus padres. Que digamos que ese es el asunto más complejo de que entiendan las propias familias, porque cualquiera le coge cariño a un niño, más si tiene que pasar un tiempo en una familia y luego a lo mejor devolverlo a un entorno que no les puede parecer a lo mejor a la familia acogente mejor que el que tiene actualmente, debe ser complejo. Entonces insistimos en eso de que las familias tienen que tener muy claro que cuando cojan un niño es para luego devolverlo, ¿no? La formación inicial dentro de lo que es el acogimiento familiar es fundamental y el seguimiento, para que esas familias entiendan todo el proceso, porque también en caso de acogimiento de familia extensa con abuelos, pues ellos son padres de esos hijos, en muchos de los casos, que han salido drogodependientes y que después no creen en la recuperación real de ellos, ¿no? Entonces les cuesta considerar que se hayan podido rehabilitar y puedan cuidar a sus hijos como ellos están cuidando a los nietos. Pero bueno, es un proceso de intervención psicosocioeducativo y donde se está obteniendo resultados muy buenos. Nosotros en concreto estamos atendiendo a 396 menores actualmente a nivel regional en Canarias. El grosso está en las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. Y bueno, ya digo que es un ámbito psicosocioeducativo de intervención, ¿no? Y el máster lo que presenta es no solo conocimientos teóricos, sino también conocimientos prácticos. Después de cada módulo, los alumnos se enfrentan a sesiones prácticas donde se aplican los contenidos teóricos. ¿Pero de qué manera ellos entran en un hogar de acogida, junto a una familia de acogida? No, porque por la Ley de Protección de Datos esto es muy delicado, ¿no? Pero sí es cierto que de los 11 profesores que participan en el experto en acogimiento familiar, el 70% está en contacto directo con estos casos y con el tratamiento de intervención de estos casos. Entonces, después de cada módulo del experto, que son 3, se dan sesiones prácticas de aplicación del contenido. Son sesiones de casos fuertes y reales normalmente, omitiendo los datos oportunos desde luego, pero son sesiones donde se aprende muchísimo, donde van a poder adquirir un aprendizaje y un tratamiento de los casos importante y de cara a la oferta de empleo que existe y que está existiendo. En todo caso tiene que ser muy duro, señora García, y ustedes pues, lo comprobarán prácticamente a diario, que una familia que se encariña, evidentemente, porque de eso se trata, de que lo impliquen en el núcleo familiar como si uno más se tratara, de repente tengan que desprenderse o tengan que dejar ir a ese niño con el que prácticamente se han estado criando en un tiempo determinado. A veces pueden ser años, no lo sé. Sí. Lo ideal realmente es mantener los contactos con la familia acogente también. O sea, para el desarrollo del menor es importante el retorno con sus padres, pero mantener el contacto con la familia de acogida es muy positivo en la mayoría de los casos. Y siempre que no se perjudique al niño, porque hay veces que sí se generan conflictos de lealtades, pues porque, bueno, un poco se produce el tironeo emocional del menor y en esos casos sí se aconseja la desvinculación total de las familias de acogida. Bueno, pues hay que dar ese primer curso de experto universitario. Para más información, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad de Las Palmas. Donde se imparte. Sí, exacto. Señora García, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.